En este vídeo vamos a ver el grupo de materiales del shader Arquitectura y Diseño. Arquitectura y Diseño es un shader muy potente que está dentro de Mental Ray. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que tenemos Mental Ray seleccionado como motor de render. Si abrimos la ventana de Render Setup, cerramos estas pestañas de común y aquí en Asignar renderizador, aquí vemos que tenemos seleccionado Mental Ray. Aquí tenemos el editor de materiales. Cerrándolo se abre desde aquí, desde el Material Editor o también apretando la tecla M. Por defecto, el editor de materiales nos presenta el shader estándar, pero si hacemos clic en la pestaña donde dice estándar, en el navegador de materiales, dentro de Mental Ray, aquí tenemos Arquitectura y Diseño. Ahí lo tenemos. Arquitectura y Diseño nos permite crear cualquier material de modo muy realista. Podremos crear metales, maderas, cristales, etc. Arquitectura y Diseño controla los aspectos físicos del material. Aquí podemos ver sus primeros parámetros que nos aparecen. Desde aquí controlamos el difuso, la reflexión, la refracción, con un índice de refracción, IOR, translucencia, anisotropía, etc. Por lo tanto, conviene refrescar un poco los conceptos básicos sobre la luz y cómo la luz incide en los objetos a través de esos parámetros, porque con esos conceptos estaremos trabajando con los materiales arquitectura y diseño. En esta escena es un escenario al que le he puesto unas luces. Esta va a ser nuestra escena de partida a la que le estaremos aplicando alguno de los materiales de arquitectura y diseño. Para empezar, fijaos que estas muestras de estos otros materiales son del shader estándar, presentan una esfera mate, y esta otra a la que le hemos aplicado el material arquitectura y diseño de inicio ya presenta una reflectividad y un glossiness muy concentrado. Para empezar, a esta tetera, que viene por ahora con un material del shader estándar, le voy a aplicar este material de inicio, arquitectura y diseño. Se lo asigno, que lo muestre, y vamos a hacer un primer render. Si analizamos un poco el render, aquí tenemos estos dos objetos, la tetera con el material de arquitectura y diseño y esta caja con un material estándar. A la tetera le hemos aplicado un material muy pulido en el que se reflejan las luces de la escena y también conseguimos ver los objetos que aparecen a su lado. Ahí vemos el reflejo de la caja y también ahí tenemos esta línea horizontal que es el suelo, el horizonte. Vamos a ver los primeros parámetros de los materiales arquitectura y diseño. Para empezar tenemos el parámetro difuso. Con el nivel de difuso controlamos la cantidad de reflejo difuso que se ve. Es un valor que va de 0 a 1. Por defecto viene con valor 1. Si vamos descendiendo este valor numérico, el color del objeto tenderá a negro. Aquí vemos el color que se le ha aplicado a la tetera. Voy a aplicarle un color un poco más vivo y por tanto aquí estamos viendo este color al 100%. Si yo reduzco ese valor de 0,1 a 0,5, por ejemplo, ahí lo vemos. El color se está oscureciendo porque estamos viendo el 50% de ese tono difuso.
los parámetros de un material, arquitectura y diseño oscilan entre 0 y 1. Por lo tanto, es mucho más sencillo editarlos porque siempre nos estamos moviendo en ese rango numérico. Vamos a ver el primer parámetro del material, arquitectura y diseño, el difuso. En este parámetro estamos viendo la cantidad de reflejo difuso que emite este material. Lo vamos a ver más claramente si variamos el color. Si el canal difuso tiene un valor de 1, estamos viendo el 100% de ese color que le hemos aplicado. Si disminuimos este valor de 1, por ejemplo, a 0,5, el color irá tendiendo hacia el negro. Si le pongo un valor de 0,2, fijaos, estamos solamente ahora mismo mostrando el 20% de su color. En teoría, este parámetro, el difuso, debería ir compensado con el siguiente parámetro, reflexión. Con este parámetro estamos diciendo que el 100% de la luz lo estamos viendo en el canal difuso, es decir, este color del objeto lo vemos en su plena saturación, 100%. Entonces, este parámetro de la reflectividad debería estar al 0%, porque si toda la luz se ha ido al canal difuso, por lo tanto, no reflejaría nada. Si este material de arquitectura y diseño fuese perfectamente realista, por ejemplo, en el canal difuso le pondríamos un 0,6 y el resto, hasta completar el 100%, se lo añadiríamos a la reflectividad, que sería un 0,4, para que entre los dos valores sumase 1, que sería el 100% de la luz. Volvemos a ponerle un valor de 1 al canal difuso. Ahora mismo, el 100% de la luz que incide sobre este objeto se estaría traduciendo en que emite un 140%, un 100% de luz difusa y un 40% de reflectividad. Por lo tanto, no sería realista. Así pues, en 3D Max tenemos esa opción de trucar los parámetros para conseguir el fin que más se adecue a nuestro propósito. Lo normal es que dejemos el valor del difuso siempre al 100%, dejando aquí un valor 1. Por lo tanto, veremos este color totalmente saturado al 100%. Y el valor de reflexión, refracción, etcétera, los iremos editando según nos convenga. Por lo tanto, no hace falta que tengamos en cuenta que estos dos valores sumen el 100%. Pero sí que es interesante que tengáis en cuenta cómo debería funcionar un material en caso de ser realista. Junto al selector de color que tenemos aquí, podemos ponerle un bitmap en el canal difuso. Haciendo clic aquí, voy a buscar una textura, por ejemplo, madera. Ahí lo tenemos. Ahora mismo no lo estamos viendo. Ahí lo tenemos. Si subimos de nivel, ahora mismo estamos dentro de los parámetros del bitmap. Si subimos de nivel, ahora vemos en la ventana que hay una M porque en el canal difuso se le ha aplicado un mapa. Si bajamos este deslizador a lo largo de todos los parámetros que tienen los materiales arquitectura y diseño, aquí abajo hay un desplegable que se llama mapas generales. Si lo abrimos, tenemos aquí
un listado de mapas parecido al que aparece en el shader estándar, en el que aquí vemos cómo en el canal difuso se le ha aplicado el mapa. Desde aquí podemos controlar y aplicar mapas en la reflexión, refracción, translucencia, etc. Así que podemos poner los mapas en este desplegable, en mapas generales, pero también los podemos poner en los atajos correspondientes. Por ejemplo, aquí en el canal difuso sería aquí, en la reflexión, refracción, etc. Este otro parámetro que tenemos en el canal difuso es la rugosidad. La rugosidad, este parámetro, controla la forma en el que se reparte la luz por la superficie. Le voy a quitar la reflectivity, se lo voy a dejar a 0. Voy a poner la rugosidad a 1. Este material ahora mismo parece como si fuese una bola de goma o plastelina, pero podría ser también como una piedra o cemento. Como veis, es un parámetro bastante sutil. Ahora mismo, con el valor de rugosidad al máximo, la luz se reparte más uniformemente por todo el material. Vamos a hacer dos renders, uno con rugosidad máxima voy a clonar esta ventana, la dejo aquí y ahora el valor de rugosidad lo dejo a 0, enter y vuelvo a renderizar. Ya terminado el render. Si comparamos los dos renders, vemos que en este render de la derecha, que tenía el valor al máximo de rugosidad, la luz se ha repartido más uniformemente a lo largo de todo el material. En este otro, con el valor de rugosidad al 0, hay zonas donde la luz se concentra un poquito más y otras donde se concentra un poco menos. En este otro parece que es todo más uniforme, como que le ha quitado también un poco de vida a este material. Como veis, es un parámetro bastante sutil, pero conviene tenerlo en cuenta. Por defecto, este valor de rugosidad viene al 0%. Cerramos los renders y vamos a ver el siguiente parámetro que habíamos explicado de pasada anteriormente, que es el de la reflexión. Tenemos el valor de reflectividad. Con el valor de reflectividad controlamos el reflejo especular de la superficie. Controlaremos si este material es más pulido o menos pulido. Vamos a hacer dos renders para que lo veáis enseguida. Al primero le voy a poner un valor de 1. Ya estamos viendo cómo este material está reflejando perfectamente todo lo que tiene a su alrededor. Es como un material cromado. Voy a clonar este render y ahora le voy a reducir la reflectividad no al 0%, porque siempre los materiales siempre reflejan algo, lo voy a dejar en un 0,2. Ya tenemos aquí los dos renders. Vemos como este primer material con la reflectividad al 100% lo refleja todo. Son unos reflejos muy agresivos que en determinadas escenas realmente molestarán, porque es una reflectividad muy brusca, que no es propia de todos los materiales. Al contrario, hay muy pocos materiales que reflejen tanto. En este otro caso, sin embargo, los reflejos son mucho más suaves. Si nos fijamos en ambos renders, las dos teteras están reflejando de un modo muy nítido.
en los dos casos. Lo que pasa es que aquí lo hace de un modo muy brusco, al 100%, y aquí lo refleja de un modo muy suave. Pero en ambas teteras se está reflejando el 100% del entorno. Ese parámetro, la capacidad de que el reflejo esté más o menos nítido, lo controlaremos con el siguiente parámetro, glossiness. Voy a abrir la muestra del material. Glossiness se encarga de controlar la nitidez del reflejo. De nuevo vamos a hacer dos renders. Voy a poner la reflectividad al máximo. Ahí lo tenemos. Voy a clonar esta ventana, la dejo aquí. Y ahora este valor de glossiness lo voy a reducir pues al 20%. Ya podemos apreciar enseguida la diferencia entre las dos teteras. Si bien la primera reflejaba perfectamente todo su entorno y además de un modo nítido al 100%, esta otra tetera refleja el 100% del entorno. Vemos ahí la caja, el reflejo de la caja, vemos el reflejo del horizonte, pero ese reflejo ya no es nítido. Si comparamos los dos renders, podemos extraer alguna conclusión, y es que raramente los materiales reflejan el entorno con una nitidez del 100%, salvo los espejos y poco más. Voy a aumentar, por ejemplo, este valor a 0,4. Hacemos otro render. Este otro material sigue teniendo una reflectividad altísima, lo refleja todo, pero de un modo poco nítido. Vemos que si aumentamos mucho el valor del glossiness, empezamos a perder un poco la personalidad de este material, ya que al reflejar tanto lo estamos metalizando o haciendo este material como un espejo, lo cual ya no es creíble. Le voy a aplicar un material nuevo de arquitectura y diseño al escenario. Le asigno este material. Al suelo le voy a poner un glossiness, por ejemplo, de 0,7 y a la tetera 0,2. Voy a hacer un render de la vista total. El tiempo de render empieza a aumentar considerablemente en el momento en que comenzamos a utilizar materiales complejos. Fijaos en el resultado del render que hemos obtenido. Vemos en el suelo como el reflejo de la tetera parte de forma nítida desde su base y poco a poco va perdiendo nitidez. Es un efecto muy realista y queda muy bien. Pero también vemos que hay algún problema en los materiales. Fijaos en ese grano. También se puede apreciar aquí en el suelo, en el reflejo del suelo. Ese grano es ruido y esto lo podemos solucionar aumentando los glossy samples. Siempre que veamos un parámetro en el que esté hablando de samples, estaremos hablando de calidad. Vamos a dejar este render, lo voy a clonar y lo dejo aquí como referencia. Voy a crear una región un poco pequeña para que no tarde mucho y vamos ahora a aumentar los glossy samples para quitar ese ruido que aparece en el material, tanto en la tetera como en el suelo. Recordar que si aumentamos mucho el valor de glossy samples, aumentará el tiempo de render.
¿Qué valor le tengo que colocar a Glossy Samples? Debemos utilizar potencias de 2, porque el render funciona mejor con esos valores. Del valor inicial 8 lo voy a dejar en 32 y vamos a hacer este render. El render ha sido bastante rápido. Fijaos que también desde aquí abajo los parámetros de calidad están bastante bajos, pero sí que se puede apreciar un poco la diferencia entre esta zona y esta otra. Lo voy a clonar y si aumentamos un poquito sí que se ve enseguida que se ha quedado mucho más fino el reflejo. Sin embargo, aquí se aprecia clarísimamente el grano y aquí es mucho más fino. Este valor podría aumentarse a 64 o 128 y conseguiríamos resultados muy buenos. Voy a dejar el Glossy Samples a 8 como estaba antes. El valor del glossiness tenemos que utilizarlo con cuidado. Con valor 1, es decir, que se refleje con total nitidez, es solamente propio de espejos, metales, cromados, vidrio y muy pocos materiales más. Con un valor medio, digamos en torno a un 0,5, subiendo o bajando ese parámetro, es muchísimo más realista y lo podremos aplicar seguramente a muchos materiales. Con un valor bastante bajo, por ejemplo, voy a ponerle 0,15, el reflejo estará muy difuminado y aparecerá mucho ruido. Para solucionar el problema del ruido tendremos que aumentar los Glossy Samples. Aquí ya casi se ha perdido el reflejo y esto es propio de materiales plásticos. Es posible que no os hayáis fijado en esto. Si aumentamos el valor de glossiness a 1.0, el parámetro de Glossy Samples está desactivado, porque al reflejar el 100% con total nitidez no necesitamos utilizar los Glossy Samples. En el momento en que este valor disminuye de 1, por ejemplo 0,5, se nos activa la casilla de Glossy Samples y ya podemos utilizarla. Si queremos quitar el ruido creado por un valor de glossiness de 0,5, los Glossy Samples deberíamos ponerle mínimo 64. Si el valor de glossiness lo hacemos más bajo, por ejemplo 0,25, el valor de los Glossy Samples deberíamos aumentarlo a 128 o incluso 256. Así pues, a menor glossiness habrá que subir más el Glossy Samples y viceversa. Podríamos hacer una comparativa de renders. Aquí abajo nos aparece el tiempo de el último render que hemos hecho. Vamos a hacer un primer render con la reflectividad a 0,5, el glossiness 0,25 y Glossy Samples, por ejemplo, 32. Y probamos. Con el anti-aliasing a calidad media, el tiempo de render ha tardado 28 segundos. Voy a clonar este render, lo dejo aquí, ahora después vamos a compararlo y vamos a crear un segundo render con otros parámetros. Reflectividad la dejamos a 0,5, glossiness lo voy a dejar así a 0,25, pero los Glossy Samples lo voy a aumentar a 256. Lo que queremos es quitar totalmente el ruido. Vamos a ver si así lo podemos conseguir. Ya ha terminado el render. Ha tardado 1 minuto 40, 1 minuto 39.
El otro render había tardado 28 segundos. Hemos pasado de medio minuto a 1 minuto y medio. Es decir, hemos aumentado 8 veces de 32 a 256. Hemos aumentado 8 veces los glossy samples y este render ha tardado 3 veces más. Entonces, si tenemos una escena muy compleja con muchos materiales en los que tenemos que ir editando los glossy samples de cada uno de cara al render final, tenemos que hacer varias pruebas de render variando este parámetro, el de glossy samples, para encontrar un tiempo de producción aceptable. Siempre tenemos que controlar un poco el tiempo de nuestros renders. Tal vez nos sea posible dejar el ordenador renderizando toda la noche. Vamos a comparar los dos renders. En este de la derecha el valor de glossy samples era 32 y aquí tenemos 256. Sí que se aprecia un poquito de diferencia de calidad, pero tampoco es que haya sido excesiva. Evidentemente hemos conseguido quitar el ruido. En el render de 32 glossy samples sí que queda algo de ruido, por esta zona sí que es evidente, y aquí lo hemos conseguido quitar perfectamente. Si el tiempo de render se nos dispara, podemos limpiar el ruido de otro modo que sea más rápido. Tenemos esta casilla, la de Fast Interpolate, que es una manera que tiene 3D Max de inventar alguna solución para disminuir el tiempo del render. Voy a guardarme el render que tenía con el glossy samples de 256, me lo guardo aquí, activo la casilla de Fast Interpolate y vamos a renderizar. Este último render nos había tardado 1 minuto 40, vamos a probar ahora. Ya tenemos el render con Fast Interpolate, le ha costado 24 segundos. Al otro render con 256 en glossy samples le había costado 1 minuto 40. Es considerablemente menos tiempo. Vamos a comparar los dos renders. Se aprecia en el render de 256 que hay una mejor definición en los reflejos. Los reflejos obtenidos con la casilla de Fast Interpolate no son físicamente correctos, no son realistas. Nos podrían servir en algún caso concreto, pero si estamos buscando un render de calidad con un acabado realista, no es aconsejable utilizar Fast Interpolate. Así pues, se aconseja, para quitar el ruido creado por el glossiness a un valor bajo, que hagamos varios renders. Si con 64 samples no conseguimos quitarlo, deberíamos subir a 128 y debería ya quedar bien, siempre que dispongamos de tiempo para renderizar. En otro vídeo veremos más parámetros del shader, arquitectura y diseño.